aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: «Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado». Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos conmemorando a los santos mártires, San Pablo Miki y compañeros, que fueron uno de los frutos maravillosos, preciosos de la evangelización de San Francisco Javier, que en el siglo XVI, siglo XVII, evangelizó estas tierras tan lejanas para aquel entonces, para Europa, que era Japón, era el lejano oriente. Y allí fue que él conquistó innumerables almas para Dios. Hizo tanto apostolado que se cuenta que en un día él bautizó miles de paganos y su brazo estaba ya tan debilitado por haber hecho la señal de la cruz que pedía a unos jóvenes que le sostuvieran el brazo para hacer esa señal de la cruz. Y así fue que San Pablo Miki y compañeros, abrazando esta fe y haciendo el bien, porque los católicos, cuando ejercen su fe, cuando son coherentes con ella, pues lo único que hacen es el bien. Están los 10 mandamientos, respetan los 10 mandamientos, pero ahí viene el odio de los malos. Es un objeto de persecución aquel que se muestra bueno, aquel que se muestra santo aún más. Y esto es lo que sucedió también con San Juan Bautista. San Juan Bautista no mató a nadie, no ofendió a nadie por capricho, por egoísmo. Lo único que hizo, ¿qué fue? Algo que al hombre le duele mucho: que le recriminen sus pecados, que le hagan ver de que está en el error. Y esto es uno de los consejos espirituales que la Iglesia nos recomienda practicar. Existen lo que se llaman los consejos corporales y los consejos espirituales. Estos consejos son opcionales, o sea, uno los puede hacer como no los puede hacer. Pero aquellos que los ejercitan, los cumplen, pues se van santificando. Uno de los consejos espirituales es corregir al que se equivoca. Y esto es lo que hizo San Juan Bautista. Él reprendía
a este individuo, Herodes, porque él estaba pecando de incesto. Es uno de los pecados más graves que hay en la parte moral. Él se aficionó de la esposa de su hermano y convivía con ella y tranquilo, vivía en ese modo de escándalo sin ningún problema. Y San Juan Bautista hacía esto ¿por qué? Por la salvación de Herodes. Si Herodes no hubiera sido censurado, él, pues, con la conciencia totalmente, en principio, comillas, tranquila, hubiera no solo practicado este pecado, que lo hizo hasta el fin, sino que él hubiera tenido mucho más espacio para que otros cometan ese mismo pecado. Pero cuando aparece un San Juan Bautista, y él queda asustado, y aún más Herodías, esta mujer, pues esto hizo que muchos se frenaran en seguir este mal ejemplo. Hizo que Herodes también se frenara en jactarse de este escándalo de incesto. San Juan Bautista quería la conversión de todos. La única forma de convertir a este individuo era increpándolo, era reprendiéndolo. Y esa es la caridad. La verdadera caridad no es simplemente que la otra persona sienta un lado de bondad, de un cariño de parte de uno. La caridad también exige una cierta increpación, un cierto desafío de parte del bueno hacia aquel que está haciendo el mal. Y eso es caridad. Eso es una caridad muy alta, muy grande, que muchos santos la usaron. Existía en la primera época del cristianismo varios herejes, hombres que habían abrazado la fe católica, el cristianismo, y que luego se desviaron. Los padres de la Iglesia fueron implacables en reprimirlos a estos herejes. Y era la única forma. Entonces, los epítetos que lanzaban los padres de la Iglesia o los primeros obispos que tenía la Iglesia en esa época hacia los herejes, hoy en día nos asustarían. Escuchamos de esto es histórico. Escuchamos esos epítetos, esas graves increpaciones que hacían ellos, nos quedamos asustados. Pero era el modo por el cual estos hombres tan duros podían convertirse. Aquí San Juan Bautista es tomado preso. ¿Por qué? Por esa increpación. Porque el mal no soporta al bien. Cuando el bien habla, el mal no soporta. El mal trata de taparse los oídos, trata de taparse los ojos, pero como no pueden vivir en ese estado, entonces hay que matar a este individuo. Y la más rencorosa entre Herodes y digamos de todo este conjunto de gente era Herodías, la mujer. Salomé también, por lo que ustedes ven, acompañaba esa revancha contra San Juan Bautista. Luego de haber bailado, el rey le ofrece lo que sea y va hacia su madre y le dice, ¿qué le pido? Y enseguida la respuesta fue implacable, la cabeza de Juan Bautista. Monseñor John Clark, nuestro fundador, sospechaba, leyendo este evangelio, de que todo este baile y toda esta fiesta, si no habría sido organizada por Herodías con ese objetivo, porque ella conociéndole a Herodes, como era jactancioso, era vanidoso, él quería presumir delante de sus invitados, de lo que sea, y sabiendo que a él le gustaba el baile, y en este caso la hija fue que danzó, pues más o menos ella iba concluyendo en esta hipótesis de que él iba a quedar desmontado, quedar conmovido es la palabra, ante el baile de esta mujer, Herodías, Salomé. Y así fue que la historia se dio. Salomé fue hasta su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista y le cortaron la cabeza en la cárcel. No nos engañemos que el mal es implacable. Pero, ¿será que siempre el mal será así de perseguido? El bien será, así de perseguido. ¿Será que el bien siempre tendrá que esconderse? ¿Siempre tendrá que estarse refugiando? No, Señor.
El bien en un determinado momento tiene que surgir y ser un defensor implacable de su fe, un defensor de sus principios, un defensor de Dios como nunca hubo en la historia. ¿Cuándo se dará eso? Dios quiera que sea lo más pronto. Pidamos esa gracia a la Santísima Virgen. Alabado sea nuestro Jesucristo. Siempre sea alabado.